Bueno, vamos a comenzar la exploración del aparato respiratorio eh, con la importancia de dirigir el interrogatorio hacia los síntomas específicos que tienen que ver con la función pulmonar y los antecedentes patológicos, tanto personales como familiares, relacionados con esta esfera. Es muy importante, ya sabemos que la exploración de tórax tendrá entonces un aspecto de la inspección, la ocultación, la palpación y la percusión. A eso nos vamos a referir en este video. Fíjense ustedes que un examen físico de rutina del aparato respiratorio nos va a permitir hacer una buena evaluación de la función ventilatoria, estimar el volumen de gas que se intercambia y ver también la distribución de flujo del aire. Para nosotros, en primera, el tema de la inspección, pues tenemos que inspeccionar el tórax. Y para eso nosotros tenemos que tener unas líneas imaginarias que nos van a permitir inspeccionar. Por ejemplo, tenemos la línea media external, que es trazada desde el punto medio de la fosa supraesternal hasta el apéndice que divide el esternón en dos partes iguales. Esta sería la línea media external. Tenemos la línea paraesternales, que están trazadas desde el punto de vista de ambas clavículas hasta abajo. Fíjense que tienen acá la línea paraesternal y la línea media clavicular que iría de esta zona de acá de la clavícula hasta debajo acá de la mama. Estas tres líneas nos van a permitir en el tórax pues, ir inspeccionando esta estructura torácica. Tendremos también por la cara lateral de ese tórax otras tres líneas, que sería la línea axilar anterior, que está en el sentido descendente desde el relieve producido desde la axila al músculo pectoral mayor. La línea axilar media, que va desde el vértice del cueco de la axila hacia abajo, llevando acá al rebote costal. Y la línea axilar posterior, que sería desde el relieve axilar producido por el dorsal ancho hacia también el rebote costal. Son las tres líneas que en la cara lateral del tórax debemos trazar para tener diferentes segmentos a la hora de inspeccionar y explorar el aparato respiratorio. Por la cara dorsal tendríamos tres líneas. Fíjense, la línea escapular media, que sería de la espina de la escápula. Ajá. Miren acá. La línea escapular interna sería en el borde interno de la escápula, y la línea vertebral o media espinosa, que está trazada a lo largo de la apófisis espinosa. Ajá. Claro, aquí hay tres líneas, aquí estarían tres más. Igual sucede en las ambas caras laterales y en la cara anterior del tórax. Fíjense, es importante que el examen del aparato respiratorio se haga con la persona sentada. Incluso podemos emplear para nuestros fines una banqueta giratoria que nos permita a nosotros evaluar de forma rotativa el dorso, la cara ventral, la cara posterior y los laterales, precisamente sobre la función de las líneas anteriores que habíamos descrito. Por supuesto que el paciente tiene que estar desnudo, sobre todo la parte que uno va a explicar, con la correspondiente privacidad y mucho cuidado con el sexo femenino, por lo que están las mamas,
un poquito más de precaución. Debemos emplear sábana, toalla, para cubrir los planos que no están siendo sometidos a examen en estos momentos. O sea, usted va tapando y descubriendo el tórax o la espalda de la paciente y así evitamos problemas éticos legales. Es importante seguir un método secuencial para que no se nos quede ningún área en orden. Podemos, ¿verdad?, empezar por el plano posterior, de arriba abajo, o sea, desde los vértices de los pulmones hasta la base pulmonar. Luego, en el plano anterior, en igual secuencia, de arriba abajo, de los vértices a la base pulmonar, y finalmente, el plano lateral. Para eso ya debemos imaginar las líneas que dibujamos al inicio de esta exposición. Hay un tipo de tórax que es normal y debemos conocerlo precisamente para detectar desviaciones de esta normalidad. La forma del tórax, que es normal, depende de la columna vertebral, el esternón y las costillas. Hay que comparar los diámetros transversal antero-posterior mirando el tórax de perfil con el diámetro transversal lateral mirando el tórax de frente. Entonces, la proporción sería un 1:2. El diámetro antero-posterior puede aumentar en algunos ancianos o en la medida que aumenta la curvatura dorsal de la columna. También esto tiene que ver con diferentes alteraciones musculoesqueléticas o respiratorias crónicas que veremos a continuación. Pero lo importante es que estos diámetros, pues la proporción es 1:2. Normalmente el tórax simétrico es proporcional, está en relación con el tipo constitucional. Fíjense que no es lo mismo este tórax de un paciente longilíneo, delgado, a un tórax de un paciente pícnico o brevilíneo. Fíjense cómo esta proporción de los diámetros va a disminuir con relación acá y ya el normolíneo, que sería ya el ideal, ¿eh? Hay que ver también el tipo de respiración. En los dos sexos, la ventilación es de tipo mixto. En los hombres predomina el tipo de respiración abdominal y en las mujeres el tipo de respiración torácica. La invención del tipo de ventilatorio es de mucha importancia diagnóstica en la medicina. Por ejemplo, el paciente masculino con una peritonitis mostrará una ventilación de tipo predominantemente torácica, que es una respiración femenina. Y en la mujer con una neumonía, pues la respiración sería de tipo abdominal, que corresponde normalmente a una respiración masculina. Ahí la importancia también de evaluar este tipo de respiración. Otro aspecto a inspeccionar sería la frecuencia respiratoria. Tomaríamos un tiempo de 1 minuto y recuerden ustedes que los valores serían entre 14 y 20 ventilaciones por minuto. Todo lo que esté inferior a 14 sería una hora de apnea, todo lo que esté superior a 20 sería taquipnea. El otro término que tiene que ver con la semiología sería la hipernea, que es cuando el aumento de la profundidad y la frecuencia. Generalmente en pacientes con acidosis metabólica o infecciones, anomalías congénitas. Recordar que los recién nacidos pueden tener una respiración hasta de 60. En la medida que va avanzando la edad, pues va disminuyendo. Hay que tenerlo en cuenta. Esta sería la frecuencia respiratoria normal de ya un adulto. Fíjense ustedes también que hay que inspeccionar la amplitud. Hay que inspeccionar la amplitud porque una hipopnea va a dar una respiración superficial y por tanto esta amplitud va a estar disminuida. Una hipernea va a haber entonces una respiración profunda con un aumento de la amplitud. Y cuando hay polipnea, o sea, más de 20, pues entonces tenemos un aumento en amplitud y la frecuencia. El ritmo es otro aspecto que tenemos que evaluar. La respiración normal tiene dos tiempos, un tiempo de inspiración y un tiempo de expiración. La inspiración debe durar 1/3 de toda la respiración. Por tal motivo, la inspiración es 1/3, la expiración 2/3.
Cuando hay una afección respiratoria, esto puede estar al 50% o incluso invertirse esta proporción, también hay que evaluarla. De acuerdo a los tipos de respiraciones que existen y que ya son patológicas, tendríamos la respiración de Cheyne-Stott, que se debe a la excitabilidad del centro respiratorio. Fíjense que hay una fase de apnea que puede durar de 30 hasta 30 segundos, y después hay varias respiraciones progresivas que aumentan amplitud y frecuencia. Luego de nuevo vuelve el ciclo y aparece la nueva apnea. Esto es propio de la insuficiencia cardíaca congestiva, hemorragia cerebral o intoxicación por diferentes medicamentos, sobre todo los opiáceos. La respiración de Kussmaul es otra de las respiraciones patológicas. Hay respiraciones grandes, con una inspiración profunda y ruidosa. Después viene una pausa, parecida a la apnea, y entonces una expiración rápida separada por intervalos. Esto se ve en el coma de la insuficiencia renal. La respiración de Biot es la tercera respiración patológica. Fíjense que hay breves pausas de apneas sucesivas, periodos intermedios de respiración regular y profundidad normal. Esto tiene que ver con lesiones cerebrales, sobre todo en el centro respiratorio, con tumores, meningocefalitis. Estas respiraciones hay que verlas, o sea, sería la Cheyne-Stott, la de Kussmaul y la de Biot. Eso se ve en la inspección. Vamos a ver ahora la inspección estática, porque lo que habíamos visto hasta ahora era la inspección dinámica. Y realmente la inspección estática lo que nos va a dar es la forma de esta columna vertebral que va a influir en el tórax. Por ejemplo, vamos a ver que esta es la columna, fíjense que hay curvaturas normales, pero acá hay una profundización de esta curvatura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso sería una cifosis. Fíjense que hay una convexidad dorsal. Eso se llama cifosis y afecta, por supuesto, el tórax, la región tanto ventral como la región dorsal. Se ven osteoporosis, espondilitis, enfermedades secundarias, una tuberculosis. La lordosis es todo lo contrario. Esto es normal y miren esta lordosis acá, ¿verdad? Se ve muchas veces en la obesidad y en la anquilosis de cadera. Y la escoliosis es una desviación de forma lateral. Miren acá, esto es una escoliosis. Ahora, hay diferentes toras también en dependencia de la patología que tenga el paciente. En el paciente que tiene un enfisema pulmonar obstructivo crónico, con una EPOC, pues entonces este el llamado tórax en barril. Tórax en barril, fíjense que se parece a un barrilito. Fíjense cómo estos diámetros están más aumentados que de costumbre. Esto sería una vista anteroposterior, esto es una vista lateral. Aquí hay costillas que están horizontalizadas, fíjense que tienen poca curvatura. Los espacios intercostales están aumentados. Y ya les decía que tiene que ver con pacientes con enfisema respiratorio o enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Está el tórax paralítico, que esto puede ser congénito. Fíjense que es un tórax largo, aplanado. Fíjense que aquí no hay diámetro casi lateral, todo es. Entonces, esto se ve en los pacientes delgados, en los asténicos. Las costillas están muy oblicuas. El tórax en embudo, que es todo lo contrario, fíjense que es un tórax que está excavado. Esto puede ser congénito adquirido. ¿Bien? Ajá. Puede ser propio de los zapateros, ¿no? Porque están encorvados, los que trabajan de forma encorvada. Hay un tórax en quilla de pichón. Fíjense que, miren, aún más prominente. Miren, prominente. Y se ven los asmáticos en el raquitismo.
Este tórax raquítico, fíjense que las costillas están blandas, poco elásticas, se deprimen y hay un engrosamiento del cartílago costal. Miren que es un tórax como si estuviera inmaduro, ¿eh? Y también tiene deformación. Entonces ven el raquitismo congénito en los niños. Nosotros también hay un grupo de elementos a inspeccionar que no están precisamente en el tórax, que tiene que ver con patologías de la esfera respiratoria. Uno de los más frecuentes tiene que ver con la llamada osteoartropatía hipertrófica tóxica. Y fíjense, aquí vemos los llamados palillos, dedos en palillos de tambor, como si fuera una baqueta para tocar tambor. Miren, miren cómo, ¿verdad? Las uñas en vidrio de reloj, uñas en vidrio de reloj, sobre todo en el miembro que coincide con el pulmón afectado. También se ve en la neoplasia pulmonar, en el aneurisma del callado de la aorta, en la EPOC, en los fumadores inveterados. Fíjense como una uña es normal y mire, esta uña no es normal. Vamos a la palpación. La palpación se pueden sentir las vibraciones que se generan en el interior del tórax cuando pasa el aire o cuando se habla sobre todo. Se siente una discreta cosquilleo en la mano. Generalmente se usa toda la palma de la mano. Se solicita al paciente que repita números 33, 33, y entonces usted ve que encuentra esas vibraciones, ¿verdad? Y que tienen que estar presentes. Vamos a ver. Por ejemplo, la intensidad de las características de ruido en el tono de la voz, la zona que se palpa cerca de la tráquea se siente más fuerte y el grosor de la grasa subcutánea, la integridad del tejido pulmonar y los elementos que se interponen hace que ya sean menos presentes estas vibraciones, incluso pueden estar ausentes. Si existe, por ejemplo, una neumonía, pues entonces se escucha con mayor intensidad esta vibración, y a esta vibración resultado de la condensación neumónica se llama frémito. ¿Ok? O sea, cuando usted logra palpar de forma aumentada y en lugar que no tienen que estar esas vibraciones, pues lo denominamos frémito. Otro aspecto que se puede evaluar es la expansión del tórax durante la expiración. Se apoyan las manos en la espalda, una a cada lado, en cada campo pulmonar, dejando el pulgar a la altura de la apófisis dorsal número 10, y se le pide al paciente que respire profundamente. Esto, al apoyar las manos sobre el tórax, se siente unos crujidos que se deben al aire que ha infiltrado en el tejido subcutáneo, y de ocurrir esto, estamos en presencia de una lesión de la pleura. Entonces, cuando en esta región usted siente estos crujidos, se llama enfisema. ¿Ok? Que es un enfisema subcutáneo. No confundir con el enfisema que produce los dedos en palillo de tambor y la uña en reloj de arena. Entonces ya sabemos lo que es un frémito, cuando aumentan las vibraciones en áreas neumónicas, y lo que es un enfisema. Miren, fíjense, para la movilidad torácica vamos a valorar la amplitud y la simetría de esta movilidad torácica, y a esto se le va a llamar amplexación. Amplexación, que es una amplexación superior. Cuando nosotros evaluamos esta movilidad, dejamos que el paciente inspire y evaluamos la simetría, ¿no?, de esta inspiración. En caso de que haya un riñón afectado, bueno, hay variación, no es uniforme, es disforme. Fíjense que la amplexación puede ser posterior y puede ser anterior.
Ahora la plexación en las bases sería al revés. Fíjense cómo se colocan las manos ahora sobre la base pulmonar, tanto anterior como posterior, y se indica que inspire y expire, que respire, los dos movimientos respiratorios que conocemos, y vemos la simetría, la uniformidad y la intensidad de estos movimientos. Miren acá cómo también se puede hacer una anteflexión superior, tanto en la parte anterior y en la parte posterior del mismo campo pulmonar. La habíamos visto como al mismo tiempo en los dos campos, pero esto es para precisar la existencia de un problema en uno de los dos campos pulmonares. Recuerden que ustedes que habíamos dicho, cuando hablamos de inspección, que los órganos que son pares hay que ver, ser una inspección comparativa. Miren acá también otra forma de evaluar la emplazación de una base pulmonar, como se le pide al paciente que eleve el hombro de ese lado y entre ambas manos se trata de sostener ese campo pulmonar, sobre todo en la base. Ya habíamos dicho que las vibraciones vocales pudieran estar aumentadas en una pared rígida, en una neumonía y en cavernas tuberculosas, mientras que las vibraciones están disminuidas en un paciente obeso, en un derrame pleural o en una telectasia, que son zonas aireadas o pérdida del tejido pulmonar. Vamos a la percusión. Bueno, ya sabemos qué es la percusión. Fíjense que en la sección sobre las técnicas de examen físico, hay que ser muy persistente en la percusión, muy importante. Cuando se examina los pulmones se usa principalmente el método de percusión indirecta. El método directo ocasionalmente también puede ayudar, pero el que más se usa es el indirecto. Lo que hacen ustedes es que el indirecto puede ser simple o instrumental, y en este caso generalmente sería simple, con una mano plexímetra y la mano percutora, ¿verdad? Y la zona que está a percutir entre ambas manos. Perdón, la mano percusora entre la zona a percutir y la mano percutora. Dependiendo del grado de insuflación de los pulmones, escucharemos diferentes sonoridades, ¿verdad? Se recomienda percutir desde la zona de mayor sonoridad hacia aquellas que tienen menos aire en su interior, que sería un sonido mate. De esta forma nosotros vamos a delimitar desde el vértice, que va a tener menos matidez, hasta la base, que va a ser más mate. Y por supuesto, como ya hemos dicho, de arriba abajo y de izquierda a derecha. La base derecha, por supuesto, debe ser más alta que la izquierda. Recuerden que en la izquierda está incluso la cisura cardíaca. Es importante el movimiento del diafragma con el descenso de ambas bases pulmonares para comprobar esta simetría. Y pedimos al paciente que inspire profundamente, aguante el aire y después vamos a ver que al ir expulsando el aire, estas bases se movilizan de 4 a 6 centímetros. Cuando existe una neumonía o un derrame pleural, se escucha un sonido mate al percutir la zona comprometida, o sea, sonido mate más intenso, más fuerte, porque generalmente en la base es mate. Pero si usted encuentra un sonido mate que no sea en la base pulmonar, entonces nos hace pensar que estamos en presencia de un derrame pleural o de una neumonía. Porque, insisto, en los vértices y en los campos medios, pues el sonido no es tan mate. ¿Ok? Recuerden ustedes que el sonido mate tiene que ver con las vísceras, que no son huecas, que no tienen aire en su interior. Por tal motivo, si hay condensación o hay derrame pleural, pues entonces se va a escuchar el sonido mate en una zona que no tiene por qué escucharse. Fíjense, si el paciente tiene un derrame pleural, entonces lo examinamos sentado y vamos a ver
que la MATI va a estar en el lugar donde está el derrame porque un problema de la misma gravedad, ¿verdad? Si el paciente cambia de posición, pues se desplaza entonces el sonido. Si existe una motora, o sea, aire en la cavidad pleural, el ruido que se obtiene al percutir es una hipersonoridad, o sea, un timpanismo, no hay mate. Y si en los motores de atención, el ruido podrá adquirir una tonalidad aún más timpánica y el mediastino, pues entonces sería desplazado hacia el otro lado porque está siendo comprimido. O sea, saben ustedes que uno puede ser mate, otro puede ser timpánico, en dependencia a las características de la patología. En pacientes asmáticos, que hay atrapamiento de aire y hay un tórax hiperinsuflado, también en pacientes que tienen un EPOC, pues entonces la percusión de los pulmones es sonora e hipersonora, o sea, aún con más sonido. Y incluso usted puede utilizar la percusión directa y va a escuchar este sonido hipersonoro. Las bases de los pulmones habitualmente están descendidas y la inclusión de los diafragmas es limitada. La expiración se hace aún más prolongada y en los pacientes fluyen los labios durante la expiración de modo de ser un efecto de válvula con el objetivo de un mecanismo de defensa. Pero aquí lo importante es la hipersonoridad en pacientes asmáticos y en pacientes enfisématos. La ocultación. La ocultación consiste en escuchar tres tipos de ruidos. Hay ruidos normales que se generan con la respiración, los ruidos agregados y los ruidos que se transmiten en la voz normal y que se pronuncian como un susurro o cuchilleo. Vamos a ver. Los ruidos pulmonares que se originan debido al paso del aire por las vías aéreas en la medida que van generando flujos turbulentos. Esto depende de la velocidad del flujo y las condiciones que impidan el flujo laminar. A medida que los bronquios se van dividiendo, pues el área de sección va aumentando y como consecuencia la velocidad del flujo va disminuyendo. Cerca de los alvéolos, el flujo es laminar y no se genera ruido. Por tal motivo, si usted oculta ruido ya en lugares más profundos, no es normal. Vamos a ver. Fíjense que los ruidos se ocultan en la superficie de la pared torácica, están generados por los bronquios mayores, ya lo decíamos, y los ruidos que llegan a la periferia son de baja frecuencia, ya que el pulmón sirve de filtro para los sonidos de alta frecuencia. Generalmente los ruidos que se generan en la laringe no llegan a ocultarse en el tórax. Conviene tener un orden para ocultar los pulmones de modo a cubrir todos los sectores, incluso debajo de las axilas. Se van comparando los sectores homólogos para descubrir diferencias entre un campo y otro campo pulmonar. En ocasiones ocurre cierta dificultad para saber si los ruidos están aumentados de un lado o disminuidos en otro. Entonces, para eso hacemos que el paciente cruce los brazos. ¿Está bien? El paciente puede examinarse de pie o sentado, acostado, depende cómo lo tolere y cómo sea más cómodo para nosotros. Habitualmente se oculta una ocultación indirecta con el estetoscopio. Se solicita al paciente que inspire por la boca, inspiraciones lentas de mayor profundidad de lo normal, para poder lograr una hiperventilación y entonces evitemos eso, ¿verdad? Miren acá, esto sería una ocultación directa o inmediata y esto es una ocultación, y esto lo sabemos, una ocultación inmediata o indirecta. Entonces, fíjense que debe ser ordenada y completa. ¿Eh? Esto tiene que ver con la zona del asma, diferentes puntos.
Ahora miren, los ruidos respiratorios normales. Uno es el ruido traqueal, es el sonido normal que genera el paso del aire a través de la tráquea. Se oculta durante toda la inspiración y la expiración. ¿Ya? Y se va a escuchar cuando usted pone el estetoscopio en el cuello, a nivel de la tráquea. El otro ruido normal es el tráqueo bronquial. Es parecido al ruido traqueal, pero menos intenso. Recuerden ustedes, a medida que se desciende, disminuye la intensidad de la transmisión del ruido, del aire específicamente. Se oculta por delante, perdón, se oculta por delante a nivel del primer y segundo espacio intercostal y por detrás en la región interescapular. Otro de los ruidos normales es el murmullo pulmonar o murmullo vesicular. Es un ruido de baja frecuencia e intensidad y corresponde al sonido que logra llegar a la pared torácica, generando en los bronquios mayores, se oculta durante toda la inspiración y la primera mitad de la expiración. También se puede ocultar la transmisión de la voz. Esto, igual que en la palpación, fíjense que se le dice al paciente que pronuncie la palabra, por ejemplo, 33, y entonces se va a escuchar también la transmisión de la voz. Miren acá, donde vamos a auscultar los murmullos vesiculares, todo lo que son ruidos pulmonares normales. Ahora, tenemos algunos ruidos ya que son anormales. Por ejemplo, cuando no se escuche el murmullo vesicular, fíjense que puede ser en una región o puede ser en ambos campos pulmonares. Y puede también aumentar ese murmullo vesicular en una región del pulmón, en un pulmón o en ambos pulmones. Fíjense que también puede haber una expiración prolongada en el asma y el enfisema, un murmullo entrecortado cuando hay fibrosis pulmonar y un murmullo rudo cuando hay una inflamación bronquial. Ahora, otro de los ruidos, ya que son anormales, sería la respiración brónquica, que tendríamos un soplo tubario, un soplo plurítico, un soplo cavernoso y un soplo anfórico. El soplo tubárico es un sonido rudo, intenso, parece a la letra A, localizado en la neumonía, en los infartos pulmonares y en la tuberculosis. El soplo plurítico, lo dice la palabra, es un derrame pleural y se imita a lo pronunciado con la letra E, es débil y en la expiración. El soplo cavernoso es un soplo de tono bajo, inspiratorio, imita la producción de la letra O y se ve en la tuberculosis, en los accesos pulmonares y en la hidatidosis pulmonar. El soplo anfórico, que sería el cuarto soplo, es un timbre metálico porque hay una gran caverna y se imita como si tuviera una botella vacía. Un gran enfisema, una gran EPOC o una gran tuberculosis. Miren acá, hay otros sonidos respiratorios que son accesorios y que son llamados extectores. Son ruidos broncopulmonares, que serían los extectores secos, roncos y sibilantes, sobre todo en los síndromes de atrapamiento aéreo que tiene que ver con el asma, y los extectores húmedos, que son subcrepitantes en el edema agudo del pulmón y los crepitantes en la neumonía. Hay otro ruido, que es ruido accesorio pleural, que es el frote pleural, como si fuera un roce. Frote o roce pleural. Vamos a ver acá, fíjate
Los roncos son sonidos graves, inspiratorio-expiratorio. Los cornajes se originan en la laringe, en la tráquea, y los sibilantes, un sonido agudo, generalmente en la expiración, y tienen con el asma, la EPOC, el enfisema, la insuficiencia cardíaca. Los subcrepitantes, que ya serían húmedos, bueno, pues hay una impresión como una burbuja, y se produce entonces en la hemoptisis, o sea, sangrado, en la neumonía, la bronquitis, el edema agudo del pulmón, la tuberculosis. Y los detectores húmedos crepitantes son de origen alveolar y tienen que ver con un edema agudo del pulmón, un infarto del pulmón. Los roces o flotes pleurales es un sonido bajo, inspiratorio, discontinuo, que se modifica con la presión local. Terminando. Bueno, también podemos ocultar la voz, que la voz sería una broncofonía, está incrementando la ocultación de la voz y tiene que ver con neumonía, tuberculosis y cáncer. La petriloquia respiratoria, que es la percepción clara de la voz, esto en tuberculosis. La petoriloquia áfona, que es como si fuera una voz cuchicheada, por encima de la existencia de derrames pleurales, las infecciones, o sea, las condensaciones, las neumonías y las cavernas superficiales. Está la egofonía, que es como si fuera una voz de cabra, temblorosa, entrecontada, propia del derrame pleural, y la voz anfórica, que es un timbre metálico y tiene que ver con una motora de atención. Fíjense cómo también a la hora de ocultar la voz hay diferentes variaciones y hay diferentes semiologías. Yo les dije que estuviera entrando, y ya hemos visto hoy todo lo que tiene que ver con la exploración del tórax, vimos la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Muy interesante, y realmente lo que hay es que tener esta paciencia y aplicar todo lo que hemos visto en esta exploración respiratoria.